Veamos cuáles son los 10 caballos más famosos de la historia. El caballo de Troya. ¿Quién no ha oído nunca hablar del caballo más estratega de todos? Vale, sí, era de madera, pero para ello tuvo que haber algún caballo en el que sus creadores se inspiraran, ¿no? Este grandioso caballo fue construido por los griegos para poder traspasar las murallas de Troya, y para ello le grabaron en el lomo la frase: con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de 9 años, lo que duró la guerra. Los griegos dedican esta ofrenda a Atenea, una muestra de rendición convincente, ofreciéndosela en honor a una de las diosas, ya que los troyanos eran muy creyentes. De esta forma los griegos consiguieron abrir las puertas de la ciudad y acabar con ella. Sin duda, una jugada muy inteligente que se ha quedado grabada en el subconsciente colectivo como ejemplo de astucia y estrategia. Rocinante, el caballo del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En aquella época los hidalgos ponían a sus caballos nombres feroces e intimidantes, y nuestro conocido caballero de la triste figura no podía ser menos. Tras mucho pensar el nombre de su caballo, al fin logró topar con el que mejor le sonaba: Rocinante, el mismo que da nombre al canal. Este nombre surgió de las palabras rocín, que en aquel entonces se refería a los caballos dedicados a trabajos en el campo, y antes, como seudónimo del primer rocín, antes de lo que ahora era, que era antes, y primero de todos los rocines del mundo, reza el libro de Cervantes. Este personaje, del que puede ser el libro más reconocido y laureado del mundo, tuvo que pasar todo tipo de calamidades junto a su dueño. Sin embargo, reflejaba muy bien la lealtad de estos animales a sus jinetes. Babieca, la yegua del gran Cid campeador. Todo comenzó cuando un día el padrino del Cid llevó a su ahijado a las caballerizas del monasterio en donde vivían. Allí le dio a elegir el caballo que quisiese. El Cid escogió el caballo más feo de todos y el que tenía las peores características, sobre todo para ser en el futuro el caballo de un gran conquistador, por lo que al señalarle, su padrino exclamó: «Ese es un Babieca». Sin embargo, este caballo acabaría haciendo justicia a la elección del gran Cid campeador. Se convirtió en todo un corcel, con el que ganó innumerables batallas. Se dice que Babieca murió a los 40 años de edad. Con esto entendemos que no siempre hay que fijarse en las apariencias y que no viene mal dejarse llevar de vez en cuando por el instinto. Pegaso, conocido como el caballo de Zeus. Si ya de por sí los caballos son bellos, este se pasa de hermoso. Sus expedidas alas, a juego con su brillante pelaje blanco, no dan lugar a duda. Pegaso fue el primer y único caballo en estar entre los dioses. Rocín del mismísimo Zeus, nació de la sangre derramada por Medusa al cortarle la cabeza a Perseo. Otra de sus peculiaridades es que al volar movía sus alas, haciendo parecer que recorría a trote el firmamento. En la mitología fue Belerofonte quien logró domarlo y quien, subido a sus lomos, logró vencer a la temible quimera. Si bien su exceso de ambición tras esta victoria le llevó a obligar a Pegaso a llevarle al Olimpo para convertirse en dios, Zeus, airado con esta conducta, castigaría a Belerofonte a una vida elisiado. Ha sido uno de los caballos que más se ha proyectado en los cines y la animación. ¿Recuerdas el Hércules de Disney o los Caballeros del Zodíaco? Se dice que huyó en diversas batallas y tomó un gran papel en la mitología griega. Tornado, el caballo del zorro. No estamos en carnavales, pero para el zorro todos los días eran fiestas. Este gran actor relinchón tiene experiencia contra los malvados. Ya de por sí su nombre impone, y es que era igual de sigiloso, ágil y arrollador que su dueño. Este caballo casi siempre ha salido representado en nuestras pantallas como un gran corcel negro, con largas y brillantes crines, incluso más estiloso que el propio zorro a la hora de salvar a las chicas en apuro. Spirit, el corcel indomable. Este caballo ha sido uno de los grandes pioneros en hacernos valorar la libertad de estos animales. A pesar de ser un dibujo animado, su historia ha trastocado a todo el que ha visto su película. Con su particular color alazán y su crin oscura ha sido y es uno de los caballos más destacados y hermosos del cine, aunque no es fácil de montar ya que es un alma libre y salvaje. Destacan entre sus características su valor, seguridad en sí mismo y su velocidad en campo abierto. Perdigón, el caballo de Toy Story. Este pequeño caballo creado por Disney y Pixar es quizá el único que nos entraría en cualquier armario de casa. El caballo de juguete de Toy Story de Dick destaca por su rapidez y valía, que siempre han estado ahí a la hora de ayudar a Woody y el resto de personajes de la película, y eso que era un poco asustadizo. Su nombre en inglés es Bullseye, mientras que en Latinoamérica es apodado como Tiro al Blanco. Sombra Gris, el caballo de Gandalf. El impresionante corcel de Gandalf, el insigne mago de los libros de Tolkien, Sombra Gris, Shadow Fox en inglés, aparece en la trilogía del Señor de los Anillos, donde es descrito como un personaje de pelaje plateado que destaca por su gran velocidad, resistencia, inteligencia y lealtad.
todas ellas características propias de los Mearas, los señores de los caballos, una especie que era domada y cabalgada exclusivamente por los reyes y príncipes de Rohan, sementales que superan en sus características y capacidades físicas a los caballos normales, al mismo nivel que lo hacen los elfos respecto a los hombres. De hecho, Sombra Gris llega a mano de Gandalf por mediación del rey Théoden, quien se lo regala en agradecimiento por librarle del hechizo de Saruman, mago al servicio del Señor Oscuro. Tan solo Pippin y Gimli llegan a montar a sus lomos por intermediación del mago. Ambos desarrollan una estrecha amistad, ya que los Mearas además entienden el lenguaje de los hombres, de forma que cuando termina la Guerra del Anillo, ambos parten juntos a Aman, donde se supone que acaba sus días Gandalf. En la adaptación al cine llevada a cabo por Peter Jackson, Sombra Gris es encarnado en la pantalla por varios caballos, todos ellos de pelaje blanco, y no se menciona cómo llegan a manos del mago el corcel. Los dos caballos que interpretan al semental de Gandalf son de pura raza española, en este caso sus nombres eran Blanco y Domero. Marengo. Marengo fue el fiel acompañante de Napoleón Bonaparte y se eternizó como uno de los caballos famosos de la historia mundial. Su nombre fue en homenaje a la batalla de Marengo, Italia, de la cual el ejército imperial francés salió victorioso. Marengo pudo llevar al emperador en diversas batallas históricas, incluidas Waterloo, Austerlitz, Jena y Wagram. Se estima que vivió entre 1793 y 1831. En la actualidad, su esqueleto se encuentra preservado en Londres, en el Museo Nacional del Ejército de Chelsea. Según los relatos históricos, Napoleón fue un gran admirador de los caballos. En su cuadra personal se registraron más de 100 equinos, de los cuales destacaron Marengo y los corceles Blanco y Vícir. Bucéfalo. Su nombre era Bucéfalo, nombre griego que significa cabeza de buey. Se cree que el nombre le fue dado por su cabeza especialmente ancha, aunque otros autores hablan de la existencia de una mancha con forma de cabeza de toro en su espalda. Sea como fuere, el rey quedó maravillado con la belleza del animal, pero cuando comenzó a saltar y cocear, Filipo de Macedonia se dio cuenta de que el caballo de Tesalia que le habían vendido por 13 talentos tenía un carácter salvaje e indomable. Ninguno de los experimentados jinetes de la corte fue capaz de montar a Bucéfalo, y cuando ya había sido desechado por el monarca fue cuando su hijo Alejandro se percató de que el animal era tremendamente desconfiado y que se asustaba incluso de su propia sombra. Ante la risa de los presentes y las dudas de su padre, Alejandro se ofreció a intentar domar el corcel. Para conseguirlo, utilizó un truco. Puso al caballo de cara al sol, y hablándole suavemente consiguió subirse a su grupa y montarlo ante la admiración de todos. Momento en el que su padre pronunció su célebre frase: «Hijo, búscate un reino que sea igual a tu grandeza, porque Macedonia es muy pequeña para ti». A partir de entonces, Bucéfalo dejó que los criados se ocuparan de él, pero solo permitió ser montado por Alejandro. De esta forma, el animal se convirtió en el más fiel aliado de Alejandro Magno durante casi 30 años, acompañándole en todas sus campañas militares en Asia contra el imperio aqueménida. Como anécdota se cuenta que por error una noche unos ladrones robaron a Bucéfalo y que al enterarse del enfado y la pena de Alejandro lo devolvieron de inmediato.